En Jerusalén volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y les dijo: con el reinado de Dios sucede lo que sucedió cuando un rey hizo un banquete para celebrar la boda de su hijo. Mandó a sus criados a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados con el encargo de decir a los invitados: ya tengo preparada la comida, he mandado matar novillos y reses cebadas, todo está listo, vengan al banquete. Pero ellos no le hicieron caso. Uno se fue a su finca en el campo y otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y mandó su ejército a acabar con aquellos asesinos, a incendiarles la ciudad. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero los invitados no se lo merecían. Vayan pues a las afueras e inviten al banquete a todos los que encuentren en el camino. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de comensales. Al entrar el rey a saludar a los comensales, vio a uno que no llevaba vestido de fiesta. El rey le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de fiesta? Y el otro se quedó mudo. Entonces el rey mandó a los servidores: átenlos de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Tres temas, ¿te parece? ¿Les parece que trabajemos tres temas? Uno por lectura. ¿Les parece? Suena, ¿verdad? Suena lógico. Isaías, lo que leímos de Isaías, la proclamación que hicimos de Isaías, es una parte del capítulo 25, que es lo que conocemos, esa parte de Isaías, como el Apocalipsis de Isaías. O sea, hoy leímos una parte de lo que conocemos con el nombre de Apocalipsis de Isaías. Ustedes recuerdan que el Apocalipsis es una manera de pensar. La apocalíptica es una manera de pensar. La apocalíptica es una forma de entender la vida. Y los apocalipsis son un género literario. La manera como se concreta esa forma de pensar. ¿Fui claro o me enredé? Está claro, ¿verdad? O sea, porque la gente cree que el Apocalipsis es el libro solamente. No, sí, claro que es el libro. Pero el libro es fruto de una manera de pensar que es la que llamamos apocalíptica. Y el libro es un género literario que expresa esa manera de pensar. Sí, ¿verdad? Por eso en la Biblia hay muchos apocalipsis. Bueno, está el de Juan, que es el que conocemos más fuertemente, pero en otros textos hay capítulos que tienen ese género literario y que uno se da cuenta. ¿Qué caracteriza la apocalíptica? La caracteriza la inminencia del fin. La inminencia del fin. El triunfo de Dios y el castigo de los malos. Eso más o menos caracteriza esa manera de pensar. Claro, después el género literario tiene más características, usa simbologías, usa numerología, bueno, numerología no en el sentido que ustedes algunas veces escuchen, sino en el sentido bíblico, es decir, los números tienen un sentido bíblico, ¿de acuerdo? No me vayan a entender mal, por favor. Y usa los colores, usa animales, bueno, todas estas cosas, ¿se acuerdan de los 4 jinetes, de las trompetas, de los sellos? Es decir, son muy simbólicos, ¿de acuerdo? ¿Voy bien ahí o estoy...? Bueno, eso me encanta. Porque esto es para que nos entendamos. Tú sabes. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que quiere decir Isaías? Isaías lo que quiere decir es las tres cosas que ya les dije. El fin llega. Hay conciencia del final. Ojo que uno a veces no tiene conciencia del final. Ojo que una de las tragedias de los humanos de hoy, tal vez por eso estamos adorando la juventud, es que se nos olvida que somos finitos.
lo humano muere. Lo humano se hace obsoleto. Lo humano envejece. ¿O no? Y tenemos que tener conciencia de eso. Uno quisiera tener 19 años como Brandon. Pero te aseguro que va a tener 40. Echemos una apuesta. ¿Apuestan conmigo? Porque yo también tuve 19. Es decir, uno tiene que disfrutar en lo que está viviendo. Uno tiene que disfrutar su edad. Uno tiene que disfrutar su momento. Pero tiene que tener conciencia del fin. Porque si uno pierde conciencia del fin, absolutiza el presente. Y si uno absolutiza el presente, termina perdido. Entonces lo primero es conciencia de la inminencia del final. No somos creados para que, algún día nos tenemos que encontrar cara a cara con Él. Eso creemos por lo menos. Pero segundo, la victoria de Dios. Es decir, entendemos el final no como una desgracia, y ese es el mensaje de esperanza que hay en la Apocalíptica, no como una tragedia, sino entendemos el final como la victoria de Dios. De hecho, si tú lees el Apocalipsis de Juan, ahí lo que se canta es la victoria de Dios. Isaías lo que hace es anunciarlo. En la parte de hoy lo que encontramos es eso. Es Isaías anunciando que Dios triunfará y que los malos, es lo tercero, recibirán su merecido. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta tener esas tres ideas claras en mi presente. Yo estoy feliz con mis 40. Es 15 de octubre, casi 49. Casito, en 5 días son 49, pero bueno, no importa. Oiga, yo estoy feliz con mis 48 todavía. Soy feliz y los disfruto y los vivo a plenitud, pero tengo conciencia de que un día estaré frente a Él, porque además la vida es inexorable, va. Y por eso los males y las tragedias que veo y las locuras que veo me duelen, me hacen sufrir, pero no me quitan la esperanza, porque yo sé que Él triunfará y que el mal será derrotado. ¿Eso está claro? Ahora, en el trozo que hoy vemos, en el pedazo que hoy vemos, en el fragmento que hoy tenemos, hay dos partes fundamentales. ¿Cómo expresa esa conciencia del final, esa victoria de Dios, ese castigo del mal? Isaías, con una imagen, la imagen del banquete. Usa la imagen del banquete. ¿Por qué el banquete? ¿Por qué el banquete? Sí, le iba a decir otro nombre, casi le digo otro nombre. ¿Por qué el banquete? Porque el banquete para ellos era reunión, era comunión, era familiaridad. Reunión, obvio. Si es un banquete, se juntan en torno a eso. Pero en Israel solo se ponen a la mesa los que piensan igual, o los que sienten igual, o los que hacen comunión. Por eso es tan importante sentarse a la mesa. En Israel no se sientan a la mesa, en el pueblo bíblico no se sientan a la mesa los que no están en comunión. ¿Entienden ustedes por qué a los fariseos y a los escribas les escandalizaba que Jesús se sentara a la mesa con los publicanos y pecadores? Eso es lo que está detrás. Porque al sentarse Jesús con ellos a la mesa, ¿te acuerdas que le reclaman? A los discípulos le reclaman, es que tu maestro come con publicanos y pecadores. ¿Qué le está diciendo? Está haciendo comunión con ellos. Entonces, claro, nos convoca el banquete, nos convoca, hace comunión y somos familia. Y a partir de esas ideas, el banquete es símbolo de lo que pasará al final de los tiempos. Seremos convocados por Él. Esperamos estar en comunión con Él.
y sabemos que viviremos a plenitud el ser su familia. ¿Te acuerdas que después eso en el Nuevo Testamento va a estar muchas veces? El banquete de bodas, el banquete de... ¿Cierto? Porque es la experiencia de convocarnos, o sea, reunirnos, de estar en comunión con Él y además de poder, y eso no lo podemos olvidar, poder nosotros ser familia, plenamente familia. ¿Amén? ¿Está clara esa primera idea? Es la primera idea que tú leíste, que usted leyó en Isaías. La segunda idea es un poco más, la segunda parte del fragmento, pedazo, relato, es un poco más extraña, porque es lo que dijeron del que le quita el velo. ¿Te acuerdas? Aquí lo dice. Está claramente eso. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Entonces la primera parte es la del banquete. Y ya entendimos por qué. Fui claro, ¿verdad? Fui claro, ¿sí? Lo segundo es lo del velo. Y lo del velo sí nos cuesta un poco más. Lo del velo sí nos cuesta un poco más. Y he encontrado como dos posibles interpretaciones. Las dos me gustaron y las dos las quiero compartir. Ya la del banquete nos quedó claro. Entonces ahora lo del velo, ¿cómo lo entendemos? Y hay como dos, leí bastante, tengo a Jader en la cabeza, leí bastante Brandon, pero quiero compartirte dos, ¿les parece? Y creo que las dos nos sirven. La primera, Dios quitará el velo que cubría la cara. Dios quitará el velo que cubría la cara. Y la primera interpretación se refiere probablemente al luto por el cual se cubría el oriental la cara. ¿Sí? Esa es la primera interpretación. Cuando ellos estaban de luto, se acuerda que se cubrían el rostro. ¿Se acuerda que ellos todos esos estados emocionales los expresaban también externamente? ¿Te acuerdas que cuando tenían algo que los escandalizaba, rompían, se rasgaban las vestiduras? Son expresiones de una situación emocional. ¿Sí o no? Entonces, cuando estaban tristes, bueno, también eso pasó a nuestras personas. Yo no sé si lo recuerdan, pero cuando yo estaba niño, ayer es la última vez, ¿no? Yo recuerdo ir a funerales y las señoras se ponían velos negros, ¿se acuerdan? Y se cubrían los rostros. Usted porque es muy joven y ya no vio eso. Ya a usted no le tocó esa parte, pero ¿cierto? Las personas mayores que están acá, ¿cierto que sí pasaba? Entonces de pronto lo que está diciendo Isaías, dice ese gesto es: quítense el velo de la tristeza porque ya se manifiesta la victoria de Dios, la alegría de Dios. Y entonces ya no tienen por qué estar tristes. Y si el velo era expresión de la tristeza, ya no tienen por qué tenerlo. Quítenselo. ¿Cierto? ¿Es claro? Me gusta esa idea. No sé usted, pero a mí me gusta. Ah, Señor, yo no tengo por qué tener velo porque tú eres victorioso. Yo no tengo por qué dejar que mi vida se llene de tristeza permanente. Bueno, uno está triste por momentos, pero la tristeza no puede ser permanente porque tú, Señor, das la victoria. Amén. Ese podría ser el primer sentido de quitarse el velo. Pero hay un segundo sentido, le dije que eran dos. O podría significar el hecho de cubrirse ante la presencia divina. ¿Se acuerdan ustedes que ellos no podían ver a Dios cara a cara? Y entonces, cuando había una teofanía, cuando había una manifestación de Dios, ¿qué hacían? Se cubrían el rostro. Podría ser esa también. Y entonces con todo esto, lo que el profeta nos está diciendo es que al final se tendrá el paso de un conocimiento de Dios completo. Ya no será fragmentado, ya no será un reflejo, sino que lo veremos tal cual como Él es. Y ese segundo me gusta mucho, porque eso es comunión. Eso cuadra con la idea de banquete. Ah, sí, porque si ya yo me voy a sentar a la mesa con Él, es porque lo puedo mirar cara a cara. Y si lo puedo mirar cara a cara,
es porque ya tengo un conocimiento pleno de Él. Porque hasta ahora tenemos un conocimiento bastante somero, pálido, reflejo. Es decir, no lo conocemos directamente. ¿O usted lo ha conocido directamente? No. Pero esperamos que el día que nos sentemos a la mesa podamos tener. ¿Les parece? Ese día lo tendremos. Son los dos sentidos. Entonces, primer punto, para que quede claro el primer punto. Hemos dicho, uno, pertenece el fragmento, el pedazo, el trozo, el pequeño texto que leímos hoy, pertenece a lo que llaman el Apocalipsis de Isaías, en el cual normalmente hay como tres ideas que dominan: inminencia del final, victoria de Dios y castigo de los malos. Ya revisando el pedazo nuestro, nos encontramos que se divide en dos. La primera parte se refiere al banquete, que es la imagen de ese final, porque insiste con la convocación, con la comunión y con la familiaridad. Y la segunda parte es con el gesto de quitarle el velo, que podría tener dos sentidos. El decirnos, ya no tienes por qué estar triste, porque Él tuvo la victoria. Ya no tienes por qué estar triste, porque Él nos ha dado la salvación. Y el segundo, lo puedes mirar cara a cara. Ya no necesitas cubrirte la cara cuando Él aparece, sino que ya lo puedes mirar cara a cara. ¿Amén? ¿Está claro a esa primera lectura? ¿Qué tareas nos quedan de allí? Porque ya entendimos un posible sentido. Ahora, ¿qué tareas nos quedan de allí? Uno, vivir la vida siendo conscientes del final. O sea, no voy ahora, ay, me voy a morir mañana. No, yo no estoy diciendo eso. Viva feliz hoy, viva dichoso hoy, pero tenga conciencia que esto se acaba. Porque al fin y al cabo usted no es dueño, usted es administrador. Y el administrador, tarde que temprano, tiene que dar cuentas. ¿O no? Entonces usted viva el presente, disfrute sus 19, como un buen seminarista. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Ellos se ríen, Brandon. ¿Será que te conocen? ¿Ah? No, bueno, yo no sé. Hasta llegan cartas de otros países ya. ¿Eh? Y no estoy faltando a la verdad, la puedo mostrar. Oiga, entonces, primera cosa, viva sus años, pero tenga conciencia del final. Porque cuando uno no tiene conciencia del final, hace lo que le da la gana. Y cuando uno hace lo que le da la gana, corre el riesgo de destruir lo que le han puesto a administrar. Bueno, eso es una parábola. Brandon, eres administrador. Un libre administrador, pero un administrador. Algún día te tocará darle cuentas al dueño. Vive a plenitud tu ser administrador, pero no pierdas de vista que no eres el dueño. ¿Eso está claro? Segunda idea que creo. Quitémonos el velo. En el primer sentido, vivamos con alegría la vida. Vivamos con alegría. La segunda tarea es vivamos con alegría. Porque Él da la victoria. En medio de tu batalla con la enfermedad, en medio de tu batalla con esa ruptura familiar, en medio de tu batalla con esa falta de dinero, en medio de tu batalla con tantas situaciones, por favor, no vivas con tristeza. Vive con la alegría de saber que Él te dará la victoria. Dejamos esas dos tareas, ¿les parece? Bien. Ahora sí, segundo tema. ¿Ya? ¿Vamos claros o no? Usted no me mira, yo me asusto. Sí. ¿Ah? Me da miedo que se estén durmiendo. ¿Para nada? Muy amable, muchas gracias. La carta de los Filipenses. Ya hemos hablado bastante de los filipenses. Usted conoce las características de la comunidad de los filipenses. Claro. Usted ha leído hasta la saciedad sobre Filipenses.
No le voy a preguntar porque me hace quedar mal. Me da una clase de Filipenses. Después se roba usted Tú sabes. Filipenses es una comunidad pobre. Es una comunidad conformada en su mayoría por veteranos de guerra. Lo cual es una comunidad pobre, una comunidad herida de alguna manera, porque uno cuando viene de la guerra trae heridas físicas y heridas emocionales. Lo cual hace que sea una comunidad un poco conflictiva. Hay mucho problema, hay mucho, tú sabes. Y alguien le mandó un WhatsApp a Pablo, y Pablo, que está prisionero, no sabemos dónde, Pablo, que está prisionero, contesta esta carta. El trozo que corresponde hoy son las noticias que Pablo manda a la comunidad a través de un señor que usted conoce, un señor que tiene un nombre bonito, Epafrodito. Lo que tenemos hoy son las noticias que Pablo le da a través de Epafrodito. Debería cambiar el nombre. ¿Ah? Y te diríamos... Mentiras. Oiga, lo digo en serio. Epafrodito. Allí él le lleva unos mensajes a Pablo. Algunos autores creen que esos mensajes estaban por aparte de la carta y que hubo algún compilador que los suturó, que los juntó. Algunos autores creen eso. Pero bueno, lo importante aquí es darnos cuenta que dice. ¿Cuál es el tema de ese pedazo que escuchamos? El tema de ese pedazo que escuchamos es lo que llaman la autosuficiencia del apóstol. Que además era un tema muy importante en la filosofía griega. Solo que Pablo no lo entiende como la perfección, como el tener todas las cualidades y el poder saberlo todo, sino que lo entiende en el contexto sapiencial, en el contexto de los sabios de Israel, como aquel que es capaz, en el nombre de Dios, de adaptarse a la situación. ¿Quedó claro? Parece que no. El tema de eso, de lo que la lectura de hoy es la autosuficiencia del apóstol. El apóstol tiene que ser autosuficiente, pero no entendido en el sentido griego de perfección, no en el sentido griego de que no necesito de nadie, que yo soy tú sabes, sino en el sentido de los sabios de Israel, en el cual la persona autosuficiente es aquel que desde su dependencia con Dios es capaz de adaptarse a las circunstancias. Mire, ¿está claro? Sí. Mire, de los miedos más grandes que tiene el ser humano es el miedo al cambio. Nos da miedo el cambio. Mucha gente le tiene miedo a las reformas. Yo el otro día conversaba con alguien a quien aprecio y lo que descubrí en su corazón es miedo a los cambios, miedo a las reformas. Me imagino que ese miedo nace a las sorpresas que puede traer el cambio, a la inseguridad que puede generar el cambio, porque ya uno está acostumbrado a esto, ya uno, malo o bueno, ya uno lo maneja. Pero si cambia, uno no sabe a qué se enfrenta. Y yo creo que muchos les tienen miedo al cambio. Muchos. Y muchos se aferran a unas ideas que saben están fallando, que algo no está pasando, no está sucediendo, pero le tienen miedo a cambiar. ¿Y por qué? Porque se les ha olvidado que nosotros tenemos que vivir en total dependencia de Dios. Y quien entiende que vive en total dependencia de Dios, sabe que lo que venga será para la gloria de Dios. Es lo que dice Pablo. En el fondo, Pablo lo que quiere es darle una lección a los filipenses. ¿Quién sabe qué problema habrá allá? Y Pablo lo que está es usándose a sí mismo en una referencia pedagógica
para enseñarles a ellos. Porque aunque a algunos no les guste, uno puede usarse como referencia pedagógica. A mí cuando digo algo de mí, que pongo un ejemplo de mi familia, no faltan 2, 3 señoras que encima me insultan en Twitter. ¿Usted por qué habla de eso? ¿Usted? Bueno, Dios los bendiga. Yo afortunadamente no soy grosero por ahí. Lo máximo que puedo decir es, me es indiferente. Lo digo con palabras costeñas, pero lo digo me es indiferente, no digo más. Pero Pablo lo hace. O sea, no creas que Pablo nos quiere hablar de él. No creas que Pablo nos quiere hablar de su autosuficiencia. Pablo lo que quiere es que la comunidad entienda lo necesario que es vivir dependiente de Dios. Y que quien vive dependiente de Dios sale adelante. Y entonces esa frase fabulosa del versículo 14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que dolorosamente la gente lo ha entendido como una expresión de Superman. Me le atravieso al carro porque todo lo puedo en Cristo que me favorece. Dale, atraviésate. Me tiro del 15º piso porque todo lo puedo en Cristo. No, cuidado. No me le pongas ese sentido mágico a esa expresión, porque eso no es. No. Pablo no está hablando de eso. Voy a volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado. Y mucha gente lo usa como un estribillo de fuerzas de Krypton, sobrenaturales. Y no. Pablo lo que está diciendo es, como dependo plenamente de Dios, soy capaz de soportar y de vivir lo que venga. Y Pablo da ejemplos claros. Si cuando me tocó pasar hambre, pude. Y cuando me ha tocado momentos de abundancia, pude. Y eso es lo que todo apóstol, y eso es lo que todo aquel que quiera predicar y todo aquel que quiera vivir como un verdadero bautizado debe tener claro. Por eso no le podemos tener miedo al cambio. Yo recuerdo una oración que a mí me fascinaba. De niño me la aprendí de memoria. Vamos a ver si recuerdo. Es que hace muchos años ya. Pero yo recuerdo una frase que decía, ¿y qué me traerá el año que entra? Lo que tú quieras, Señor. Oiga, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Todos tenemos momentos de pobreza. No todos los momentos son de riqueza. Más, el otro día que dijeron que el diablo entraba por el bolsillo, yo dije, a mí como que me lo exorcizaron. Porque no entra nada, ¿oíste? Ando pelado siempre. Lo digo en serio. Y hay momentos en que uno tiene bastante. Y hay momentos en que no se tiene nada. Pero hay que tener una dependencia total del Señor. Y quien depende totalmente del Señor es capaz de vivir esos momentos y salir adelante. De eso se trata. Decir hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, voy a ser capaz de vivir las situaciones que toca vivir. Que no son fáciles. Yo sé que no son fáciles. Yo sé que son complicadas. Yo sé que son difíciles. Pero hay que vivirlas. Pablo puede vivir en la pobreza y en la abundancia. Oigan, mis hermanos, no olviden que Él manifestó su total abundancia en la cruz. Entonces no tengas miedo. O sea, yo no te digo que busques la pobreza, yo no te digo eso. Yo no te digo busca la enfermedad, obvio que no. Yo no te digo busca los problemas, obvio que no. Ellos llegan, no te preocupes. Pero cuando lleguen, enfréntalos y vívelos con la certeza de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Insisto, no se trata de poderes mágicos. No es que te están dando los poderes de Graigo, no sé. No. No es que eres Superman. Todo lo puedo. No.
No vayas a pensar que por ser cristiano no vas a tener momentos duros, los vas a tener. No vayas a pensar que por ser cristiano no va a haber momentos de pobreza, los vas a tener. A veces más de los que uno quisiera. No vayas a decir que porque eres cristiano tu familia siempre va a estar bien. No es verdad. A veces se pasan por momentos duros. Lo que sí sabemos es que la dependencia de Dios nos hace ser capaces de soportarlo y de superarlo. Venga, Brandon. Esta parte nada más para Brandon, no la escuchen, por favor. Para Brandon y para los seminaristas y para los presbíteros y para los obispos y para aquellos que han decidido seguir al Señor de esta manera. ¿Qué es lo contrario a eso? Que si usted no es autosuficiente y no sabe vivir en la carencia, entonces usted se volverá esclavo de algo para no vivir en la carencia, para no vivir en la pobreza, y terminará esclavo. Claro. Lo que viene es una etapa de pobreza y como tengo miedo de vivirla, entonces alguien me dice, te pago tanto para que niegues el evangelio, y como yo lo que quiero es no vivir eso que viene, entonces termino accediendo a eso. Por eso el texto habla de la autosuficiencia del apóstol, pero una autosuficiencia que no se funda en él, sino que se funda en la dependencia de Dios. Amén. ¿Está claro eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiero a nadie diciendo cosas mágicas. Voy a comprar la lotería porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a ir a pie para Santa Marta porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, usted entendió muy mal el texto. Perdóneme. No voy a tener momentos malos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo lamento. Usted lo que está diciendo es que cuando lleguen los momentos duros, también los podrá vivir. Y algunos se tienen que soportar. Porque algunos no se pueden cambiar. Y soportarlos. Hipomone, diría Pablo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Eso. Tercer tema. Ese evangelio da para 2 días. ¿Usted sabe cuál es la ocasión de ese evangelio? En Mateo. Claro, usted ha estudiado la estructura de Mateo. Usted tiene clarita la estructura de Mateo en su cabeza, y para usted ver el texto, usted enseguida ubica cuál es su contexto. No voy a permitirle la palabra porque sé que usted después me hace quedar mal. Me da una clase, es que sabe mucho de sinópticos. Me da una clase. Oiga, Jesús acaba de expulsar en Jerusalén a los mercaderes del templo. ¿De acuerdo? Y las autoridades del templo le están cuestionando por qué hizo eso. Exactamente, la pregunta es ¿con qué autoridad hizo eso? Y Jesús responde con 3 parábolas. Muy probablemente las últimas que dijo. Porque ya ahí lo que queda es, ya está ahí en el, tú sabes. Entonces, 3 parábolas, usted las conoce. Brandon, te apoyan, Brandon. No sabía que eran de tu club de fans también. 3 parábolas. Esta es la tercera parábola de esas 3. Usted comprenderá por qué es importante tener clara la ocasión, porque uno sabe entonces los destinatarios quiénes son. Y al saber uno los destinatarios, eso enseguida te marca el sentido. ¿A quién les está hablando? Les está hablando a las autoridades judías del momento. Ya eso enseguida te da como un... Y viene la parábola. Primero, es una parábola, es una construcción. Siempre las parábolas son construcciones literarias, comparaciones, pero siempre, o en su mayoría, tienen algunas alusiones a situaciones históricas. O sea, la parábola es una invención.
Por eso es que uno no puede rezarle a San, ¿cómo se llama el leproso de Lázaro? ¿Te acuerdas que en la Biblia hay 2 Lázaros por lo menos? El hermano de María, al que sí le podemos rezar y todo, pero no al del rico Epulón, porque no existe, es una invención. Una parábola es una invención, es una creación para decir algo. Ahora, lo que sí nos damos cuenta es que es una invención que echa mano de elementos históricos para todavía precisar más claramente para quién es. ¿Estamos o no? Lo primero es que el reino de los cielos se parece a un banquete. Esa idea es nueva, nunca antes había salido en la Biblia. ¿Cierto? ¿Es nueva? No. ¿Dónde la habían oído? En Isaías, por lo menos. No es nueva. Uno enseguida se da cuenta que el que construyó esa parábola, que muy probablemente es Jesús, esa es una de las que probablemente salieron de la boca del Señor, uno inmediatamente se da cuenta que el tipo conoce, tiene un background, conoce la palabra, o a Isaías por lo menos, un banquete. Y enseguida dice un banquete de bodas del Hijo, para que quede claro a qué se está refiriendo. ¿Qué pasa? 3 cosas pasan. Y ahí vamos a trabajar. Una, es una invitación. Fantástico eso. Al banquete de bodas hay una invitación. Y eso es lo que más me emociona a mí del cristianismo. Estar con Dios es una invitación. Por eso no me dejo obligar de nadie, tú sabes. Por eso no me obligues a nada. Porque es una invitación. ¿Y qué pasa con las invitaciones? Se pueden aceptar o se pueden. Qué emocionante. El reino de los cielos el reino de los cielos es como un banquete al cual te invitan. Te invitan. Y cuando a ti te invitan, tú puedes. Ten conciencia de eso. Esto no es una imposición. No te jalaron a los gallos, tienes que venir para acá. No. Es una invitación. Y a las invitaciones uno puede ir o no ir. ¿Correcto? Pero segundo, si vas, tienes que ir de acuerdo a las normas de la invitación. ¿O no? ¿Está claro o no está claro? Vamos de nuevo. ¿Es una invitación? ¿Qué significa que es una invitación? Que es libre, que puedes aceptar o que puedes rechazar. Pero si la aceptas, claro, ahora en las invitaciones dicen guayabera verde. Perdón, verde. Compadre, si llevas guayabera roja, no te dejan entrar. ¿Sí o no? Dice smoking. Si no vas con smoking, no te dejan entrar. Y entre otras cosas, ¿sabes por qué no te dejan entrar, Brandon? Porque te vas a sentir muy mal. Todo el mundo vestido de guayaberas y blancas y todo tu guayabera roja. O sea, eso no. Eso explica por qué al que invitaron y no tenía la ropa adecuada, lo sacaron. Es una invitación. Pero una invitación que si tú aceptas, no vas a vivir conforme a lo que a ti se te dé tu gana, sino conforme a la invitación. Eso es muy interesante porque nosotros queremos ir al banquete de bodas, pero no según las reglas de Dios, sino según las reglas nuestras. O sea, nos invitan, decimos que sí y queremos poner las reglas de la fiesta nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo eso no lo permito. Ustedes lo permiten. Si yo hago una fiesta y los invito a ustedes y ustedes van, no me van a cambiar la música porque a ustedes les da la gana, los hechos. ¿O no? Pues bueno, mi pregunta es, tengo 2 preguntas para ustedes. Una, ¿aceptan la invitación de ir al banquete de bodas? No sé.
tiene que preguntarse si la acepta. Pero dos, recuerde que si la acepta, hay unas condiciones mínimas para entrar. Que si el vestido son las relaciones, entonces las normas tienen que ver con la manera con la que tú te relacionas con nosotros. Pero eso sería otro tema que tendríamos que desarrollar. ¿Usted aceptó la invitación? Si la aceptó, no pretenda poner las reglas usted. Señor, voy a tu baile, pero tiene que haber reggaetón. No, el Señor te puede decir, lo lamento, pero no entras. Y ahora que hacen fiesta de épocas y fiestas temáticas, es una invitación. Mi pregunta es, usted que se siente invitado y que ha dicho sí, ¿está viviendo conforme a las condiciones que le piden en la fiesta? Y ahí hay que cuestionarse, eso no tiene respuesta, eso me tengo que cuestionar. Tercero, el Señor les echa en cara a los que le están escuchando que ellos no aceptaron la invitación. Cuando dice que uno se fue a sus negocios, cuando dice que otro se fue a otra cosa, en el fondo los está reflejando a ellos y les está diciendo, el banquete era para ustedes y ustedes estaban invitados, pero ustedes no quisieron ir. Les está diciendo, como ustedes no aceptaron ir, pues el Señor va a dar el banquete con los que aceptan. Les está explicando por qué ya el banquete no es solo para ellos, como al principio ellos lo creyeron, sino que es para todo aquel que acepte y lleve la ropa adecuada. ¿Es claro? Mira, es tan cierto, Brandon, es tan cierto. Esto ya lo sabe usted, pero se lo voy a repetir. Es tan cierto que hay elementos históricos ahí. Es tan cierto que les está echando en cara su no, que yo estoy convencido que Mateo le metió una parte a esa parábola para que quedara todavía más clara. Ese texto seguramente fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Y entonces Mateo le mete una alusión a ese acontecimiento. ¿Te acuerdas que dice que el rey fue con su ejército y destruyó a la ciudad? En el fondo, Mateo ya no está hablando para los sumos sacerdotes y los escribas, sino que está hablando para su comunidad. Mateo les dice, esto que pasó en el año 70 es consecuencia de que nosotros no aceptamos la invitación. Y si no queremos que vuelva a pasar lo mismo, lo más aconsejable es que aceptemos la invitación y vivamos de acuerdo. ¿Amén? Oye, ¿soy claro o no? 3 cositas del banquete. 1, es una invitación. No expliqué lo del banquete porque ya sabíamos por Isaías. 1, es una invitación. Y a las invitaciones no estoy obligado. 2, si acepto la invitación, voy conforme a las exigencias de la invitación. Y 3, el texto explica por qué los escribas y fariseos y sumos sacerdotes y autoridades judías no van a ir al banquete. No porque el Señor los haya marginado, sino porque ellos no aceptaron ir. Y ahí mismo hay una alusión histórica que yo creo que es de Mateo, yo creo que ya es del autor, cuenta la parábola del Señor y le mete su inspirado, le mete su toque, recordándoles por qué les destruyeron Jerusalén. ¿Por qué les destruyeron Jerusalén? Porque no aceptaron la invitación. Y porque además se pusieron pesados. Porque uno puede no aceptar la invitación, pero ir a matar a los enviados, ya es como se pasaron, ¿verdad? No se te olvide que esta parábola está unida a la parábola de los viñadores homicidas, que fue en estos días también, ¿no? El domingo pasado, ¿verdad? Son las 3 parábolas.
El que dijo sí y no fue. ¿Te acuerdas que hay uno que dice sí y no va? Uno que dice que no y sí va. Esa es la primera. La segunda, los viñadores homicidas. ¿Te acuerdas que le alquilaron la viña y cuando el dueño mandó a buscar la parte que le correspondía, se pusieron al alzar y los mataron a todos? Hasta el hijo, ¿te acuerdas? Y 3, la parábola esta que expresa. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Que en el fondo lo que quiere decir es, muchos son los invitados y pocos los que van. Todos estamos invitados. Todos estamos invitados. Ahora, depende de ti si vas o no vas. Pero ya esa es una respuesta desde el corazón. Ya no es una respuesta que yo les puedo dar a ustedes o que ustedes me pueden dar. Amén. ¿Quedaron los 3 temas claros? El primero, en Jeremías, en Isaías, el banquete. Primero pertenece al Apocalipsis. Ahí en el Apocalipsis 3 ideas: la victoria de Dios, la inminencia del mal y el castigo de los malos. El texto nuestro pertenece ahí y tiene 2 partes. Una que es el banquete como tal, que es convocación, que es comunión y que es familiaridad. Y otro que es el quitar el velo, que puede significar el vivir de una manera más alegres porque la victoria de Dios está, o puede ser el conocimiento pleno de Dios. Segundo, nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no es más que la autosuficiencia apostólica nacida en la total dependencia de Dios. Es decir, somos capaces de adaptarnos y de vivir con fuerza y con ganas todos los momentos que suceden, que vivimos, gracias a la ayuda de Dios. Y 3, es una invitación. Si la aceptas, tienes que ir conforme a las condiciones. Y 3, importante, le explica por qué se abre la invitación a los no judíos. Amén. Hagamos silencio un momentito y dejemos que el corazón se nos llene y que esta palabra nos alimente. Tú estás aquí en la mesa del altar. Tú estás aquí. Tu alma y tu divinidad. Tú estás aquí. Y te puedo contemplar. Tú estás aquí. Te has hecho por mí vino y pan. Tú estás aquí en la mesa del altar. Tú estás aquí. Tu alma y tu divinidad. Tú estás aquí y te puedo contemplar. Tú estás aquí. Te has hecho por mí vino y pan. Te has hecho por mí